entonces una vez más por acá, vía Zoom. Había sido lindo tiempo juntarnos presencialmente ahí en la plaza, en Castela. Hermoso tiempo tuvimos, pero debemos ser muy agradecidos con lo que el Señor nos da y aprovechar cada instante que Él nos entrega para poder reunirnos. Si no pudimos hacerlo ahora en Castela, volvemos nuevamente a Zoom y seguimos perseverando hasta que Cristo siga forjando en nuestros corazones un corazón humilde, amoroso, sencillo, lleno de alegría y de gozo en Él. Así que animarlos a que, claro, uno dice, pucha, estaba un poquito aburrido ya de las pantallas, del Zoom o de YouTube o de esto. Sí, ok, entendemos, pero el Señor nos sigue animando a que aprovechemos cada instancia que tenemos para poder reunirnos. Y si esto es lo que tenemos por el momento, lo vamos a agradecer, lo vamos a utilizar y vamos a pedir al Señor que nos hable por este medio. Vamos llegando ya la última porción de Gálatas. Estamos en serie de Gálatas. Comenzamos ahora el capítulo 6. Hemos visto la importancia de mantenernos firmes en la fe del Evangelio, en la libertad con que Dios nos hizo libres en Cristo, y rechazando obviamente todo lo que sea libertinaje y todo lo que sea legalismo, ¿cierto? Pero ahora nos encontramos a una parte de Gálatas en que es súper práctico, es aplicado a la vida comunitaria. Y quería, antes de comenzar, decirles que el versículo clave de este pasaje de Gálatas 6 es cumplir la ley de Cristo. Y esto va a ser el título del sermón, cumplir la ley de Cristo, ¿ya? Contarles que, a modo de recordatorio, cuando Pablo dice cumplir la ley de Cristo, está hablando acerca de vivir en el Espíritu. O sea, viviendo en el Espíritu, cumplimos la ley de Cristo. ¿Se recuerdan que habíamos comenzado la semana pasada diciendo de que Dios nos llama a vivir vidas en el Espíritu? Y ahí uno podría decir que es vivir la vida en el Espíritu. Algunos podrían decir, bueno, vivir la vida en el Espíritu, vivir una vida mística. Tener un tono diferente, o casi volar por el suelo, vivir en las nubes, tener un lenguaje muy distinto y tratar de decir como todo si fuera en realidad viviendo como en las nubes. Por eso no es la vida del Evangelio, y esa no es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es mucho más profunda, es mucho más potente y también mucho más cotidiana. Dice, andad en el Espíritu, es algo cotidiano, algo que en nuestra vida diaria debemos vivirla. ¿Y cómo se vive la vida en el Espíritu? Decíamos que es viviendo con el fruto del Espíritu, ¿cierto? Y ahí recordábamos que no es que había varios frutos, sino que era un solo fruto. Y ese fruto era producido por la obra del Espíritu Santo. No es algo que nosotros podamos inventar, no es algo que nosotros podamos producir, sino que es un fruto apacible que nace por la obra misma del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y voy a recordarle entonces Gálatas 5:22 que dice, mas el fruto del Espíritu, ojo, no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces una vida llena del Espíritu Santo es una vida que se refleja en la vida cotidiana de esta forma, que hay estas 9 virtudes en nuestro corazón, en nuestra vida cotidiana. Y ahora vamos a ver cómo se aplica y cómo aplica Pablo esto en el capítulo 6 de Gálatas. Dice el capítulo 6 lo siguiente. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Y aquí me llama la atención es que Pablo dice lo siguiente, hay una forma de vivir una vida en el espíritu, hay una forma de que el fruto sea evidente en la vida en comunidad, en la vida comunitaria, en la vida del pueblo de Dios, en la vida de la iglesia, porque estamos acostumbrados a que nuestras vidas sean conforme a las enseñanzas del mundo. Las relaciones son más bien desechables en el mundo. Entonces, ¿cómo es una vida comunitaria en el espíritu y vida del pueblo de Dios en la iglesia? ¿Y cómo es la vida en el mundo?
La vida en el mundo principalmente es una vida donde yo soy el centro de atención. Quizás a veces queremos pasar desapercibido, que nadie nos tome en cuenta, pero sencillamente lo que queremos es que nosotros estemos bien, que nadie nos mire, que nadie nos toque o que nadie nos diga nada. Y aquí vemos que Pablo dice, habla acerca de la comunión y de cómo debemos relacionarnos unos con otros. En el mundo, cuando tenemos quizá un conflicto, una dificultad, como son relaciones quizás comerciales o bien contractuales, o bien no son relaciones tan profundas, nosotros partimos de la base de que podemos decir hasta aquí nomás llegamos. Podemos decir, ¿sabes qué? Me aburrió este proveedor, me voy a cambiar con otro proveedor. Porque atiende muy mal, porque subió el precio, o porque no es muy amable la persona, y en vez de ir con un proveedor o con alguien a quien le compro, voy a cambiarme de proveedor. O bien, si tenemos un contrato con una compañía telefónica y vemos que alguna compañía nos ofrece más gigas o bien otros nuevos productos o equipos con mejor gama, decimos, ¿sabes qué? Cambio el contrato y me voy a otra compañía. Y a veces llevamos eso a la vida de la iglesia, donde decimos, ¿sabes qué? Esta iglesia no me gustó, hasta aquí nomás llegamos, yo me aburrí y me voy a otra congregación donde la gente hable lo que yo quiero escuchar. Eso sería una vía consumista del evangelio, por así decirlo. Obviamente debo entender de que hay criterios para elegir una iglesia, obviamente que debo entender de que hay razones para salir de una iglesia incluso, razones bíblicas, razones teológicas, razones de testimonio público de los pastores, integridad, foco ministerial, y uno puede decir, ¿sabes qué? Aquí me cambio por razones evidentemente consistentes y de peso. Pero la vida del Evangelio es distinta. Cuando estamos en una comunidad de fe, es precisamente eso, es una comunidad, es aprender a vivir y a sobrevivir las cargas unos con otros. Entonces, cuando no me gusta un producto en un contexto comercial, digo, hasta aquí nomás llego, cambio el contrato, o bien hago portabilidad, portabilidad financiera o de banco, como sea, busco nuevos productos. Y a veces pensamos que podemos hacer portabilidad en el aspecto eclesiástico o en el aspecto de la vida de iglesia. Y no es así. El Señor nos manda y nos exhorta a que debemos tener una vida en comunidad y ser pacientes y perseverantes en esto. Pero a veces queremos tirar la esponja y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no más llego. Porque estamos acostumbrados quizás a tener vidas desechables, relaciones desechables. Hasta aquí me sirve, hasta aquí me gusta y hasta aquí no más llego. Pero acá el Señor nos dice, como en muchos otros pasajes, que habla del compromiso que debemos tener unos con otros. Y aquí vamos a ver en esta sección un compromiso muy importante de la restauración, de la confrontación y también incluso del recibir perdón y perdonar. Próxima semana vamos a ver la importancia de la generosidad de unos con otros. Uno puede ser generoso con todas las personas, pero dice ser generoso especialmente con la familia de la fe. Entonces vemos acá que esta primera sección, de Gálatas 1 al 5, vamos a fijarnos es un caso de que alguien fuera sorprendido en una falta o en algún pecado. Me llama mucho la atención de que Pablo comienza con esto. Dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, es como si alguien fue pillado en alguna falta, si alguien fue pillado con las manos en la masa, por así decirlo, hay una forma de cómo tratar con esta persona. Y dice sorprendido porque frecuentemente cuando estamos nosotros muy involucrados con nuestros pecados, no nos damos cuenta de nuestros pecados, no nos damos cuenta de nuestras malas prácticas, no nos damos cuenta de nuestros hábitos pecaminosos. Entonces necesitamos, en primer lugar, que otra persona nos comente y nos diga lo que está viendo. Por eso dice que hay un externo que sorprende a otro. Ahora bien, aquí hay un problema, hay dos tipos de problemas. Un problema es que hay veces en que nosotros sabemos que estamos mal y no queremos reconocerlo. Y hay veces que nosotros no sabemos que estamos mal
y necesitamos de la corrección de otro que nos digan, ¿sabes qué? Algo aquí está pasando, un llamado de atención. En el primer caso, probablemente el caso de ser sorprendido, pareciera que era el segundo caso que no se dio ni cuenta, pero también podría aplicar al caso que vivió David. ¿Se recuerdan cuando David cometió el tremendo pecado de involucrarse sexualmente y amorosamente con una mujer que era casada? Y también manda a asesinar a su esposo, y él piensa que aquí todo quedó tapado, que nadie se dio cuenta, que la hizo de lujo, porque hizo un plan perfecto y además era el rey, por tanto él podía tapar con su autoridad y con su poder legal, por así decirlo, todos los orificios que quedaban en las pruebas, entonces él podía tapar todo. Y pasó el tiempo, y pasa que David no se arrepiente, piensa que lo hizo perfecto, que nadie se iba a dar cuenta, pero el Señor siempre se da cuenta de esto. Y siempre comunica a su pueblo lo que está pasando. Tarde o temprano, si uno es hijo de Dios, siempre el pecado sale a la luz. ¿Para qué? Para ser amonestado y para ser restaurado. Entonces vemos ahí el caso de Natán, el profeta que va a amonestar a David. Usted puede ver la historia ahí en 2 Samuel capítulo 12, dice que Jehová envió a Natán, a David, y fue a él, le dijo lo siguiente, le puso una ilustración a David, y le cuenta la siguiente ilustración, le dice, ¿sabes qué? Una ilustración, en realidad, que uno sabe qué ilustración, pero Natán le dice como si fuera un caso concreto, real, dice, ¿sabes qué? Había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado con todo su esfuerzo, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, y comían juntos su bocado, y bebían de su vaso, dormía en su seno, y le tenía como una hija. Se le cuenta el panorama, Natán, a David. Y dice lo siguiente, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, que tenía solamente una oveja, que tenía como su regalón además, y la preparó para aquel que había venido a él. Y aquí viene la reacción de David. Entonces se enfureció David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y me imagino yo que debe haber dicho, ¿cómo es posible que le quite a alguien que tiene solamente una oveja? ¿Cómo es posible eso? Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Y sabe lo que pasó acá? Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y se debe haber puesto a pensar David, ¿por qué me dice esto? Y se recuerda el pecado que había ocultado por mucho tiempo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y la mujer de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos, de sus ojos? A Urías, el Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tu mujer a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Vemos acá entonces que Natán sorprende de alguna forma a David. David es sorprendido en su pecado, había pasado mucho tiempo
habían pensado que suficientemente tiempo para pensar que ya estaba todo escondido, pero aquí dice la palabra del Señor que había sido sorprendido. Entonces vemos acá en Gálatas, volviendo al texto de Gálatas, que dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y aquí un punto importante. En primer lugar, necesitamos que el Señor hable nuestros corazones. En primer lugar, para nosotros reconocer nuestro pecado de manera voluntaria, primeramente. Eso es lo ideal, eso es el diseño de Dios para nuestras vidas, que haya una sensibilidad al Espíritu Santo y poder decir, Señor, perdóname mis pecados y tener la libertad de poder confesar esto a otros, abrir nuestros corazones para ser acompañados en el proceso. Pero muchas veces eso no pasa y uno debe esperar que Dios intervenga de manera milagrosa y a veces de la manera como lo hizo Natán con David para hacer que el hermano sea sorprendido en la falta. Eh, Obviamente, ¿qué es mejor? Es lo primero, que cada uno pueda considerar su vida, estar abierto delante del Señor, pedir perdón, confesar esto a otro, recibir ayuda lo más pronto posible. Pero si pasa esto en caso uno o dos, nosotros, dicen, vosotros que sois espirituales, dice, si no, ustedes viven en el Espíritu, si viven en la ley de Dios, si son llenos del Espíritu Santo, si tienen el fruto del Espíritu, su misión es restaurarle. O sea, hay una misión del que está viviendo en el Espíritu, hay una misión del que está viviendo en el fruto del Espíritu, que es restaurar al otro. Y aquí no solamente dice restaurar, sino dice la forma en que se debe restaurar y tener el cuidado al respecto. Vamos a ir en el versículo 1, dice restaurarle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. Y cuando habla de restaurar, el verbo utilizado ahí es muy cercana a la idea a cuando un hueso está dislocado y tienen que ponerlo en su lugar. Quizás hay dolor ahí, pero es mejor aplicar ese dolor para que el hueso sea restaurado y sea puesto en su lugar, puesto en un lugar que debe ser, algo está enderezado. Cuando uno está descarriado, es vuelto al camino. Y ahí dice restaurarlo, restaurar su corazón, preocuparse de él con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué significa eso? Y aquí viene la forma en que nosotros tendemos a corregir. Muchas veces nos vamos al punto del libertinaje, de decir, ¿sabes qué? No, aquí no, dejemos que pasen nomás las cosas, el Señor va a obrar nomás, o dejemos que la persona cambie solita. No, con espíritu de mansedumbre, pero también con convicción del Señor. Esperar el momento justo para poder corregir, pero que sea con un corazón humilde y sencillo, porque también surge en nuestra vida el deseo de sentirnos superiores a otros. A veces nos alegramos cuando otros caen, a veces nos alegramos cuando alguien dice que falló y decimos, ahí lo quería ver, a eso quería que llegara, para que se diera cuenta que es difícil el Evangelio. Y no, debemos restaurar con espíritu de mansedumbre. ¿Y cómo debemos hacerlo? Considerándonos nosotros mismos con la misma debilidad que el otro, que podemos llegar a cometer el mismo pecado si fuéramos soltados de gracia del Señor, pero el Señor en su gracia nos sostiene. Entonces entender de que si hay alguna fortaleza en nosotros, en la obra de Dios en nuestra vida, si hay alguna debilidad, esa debilidad debe ser transformada por el Señor. Entonces dice, anda, restaura en humildad, en mansedumbre, considera de ti mismo, sabiendo que tú también eres débil y sujeto a las mismas pasiones y debilidades, y sabiendo de que también puedes llegar a ser tentado en estas cosas. Entonces, habla perfectamente acá de ser capaces de restaurar al otro. Entonces hay que amonestar, sí, pero el amonestar no es para pegar patadas en el suelo, para que la persona ya una vez más entienda que ha pecado, sino que amonestar para restaurar el corazón, sabiendo que Cristo nos perdonó a nosotros, nos restauró a nosotros, que nosotros podemos y debemos ir a buscar esas ovejas descarriadas.
Y después dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y aquí habla de algo mutuo. No habla algo de que uno lleve la carga de otro nomás, sino que dice mutuamente. Está hablando de llevar una carga, porque juntos podemos avanzar en la fe del Evangelio. Entonces, la santificación no es un proyecto de Dios en nuestras vidas que debemos vivir de manera individual. La santificación se vive comunitariamente, porque ahí hay expectativas distintas, porque ahí hay ritmos distintos, porque ahí hay formas de ser distintas. Y nos damos cuenta de nuestros errores, nuestros temores, los temores de los otros, cómo vive uno, lo que nos molesta incluso del otro, lo que nos molesta incluso de sus tics, de su forma de comunicarse, o bien de su carácter, que quizás habla mucho o habla muy poco. Nos damos cuenta que hay cosas que nos molestan a nosotros mismos. Entonces, el Señor nos dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros. El Señor en comunidad, en siendo miembros del mismo cuerpo, nos enseña a vivir la vida del Evangelio y a santificarnos unos a otros. Dice entonces, si sobrellevan las cargas los unos a los otros, de esta forma están cumpliendo la ley de Cristo. Entonces, la forma de vivir el Evangelio es en comunidad, viviendo la ley de Cristo. Entonces, nos damos cuenta que esta frase, unos a otros, soportar las cargas unos a otros, sobrellevar unos a otros, es algo muy repetitivo en la Biblia. Voy a nombrar un par de versículos nomás que hablan al respecto. Por ejemplo, dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros. ¿Se dan cuenta? Unos a otros. No es un proyecto individual, es un proyecto comunitario. Perdonándonos, adivinen qué, unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Aquí vemos claramente que el Señor nos manda y nos exhorta a soportarnos, a perdonarnos unos a otros. Como Cristo perdonó a nosotros, así también nosotros perdonar a otros. Voy a nombrar otro versículo más, Hebreos 10, 23 al 25, que dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, ahí viene, unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, mi rol y tu rol es animarnos, es perdonarnos, sobrellevar las cargas, soportarnos y exhortándonos y animarnos al amor y a las buenas obras. Entonces vemos aquí que el proyecto de la vía de santificación es un proyecto comunitario, una vez más. Y después dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree algo, quizás se cree superior a otro, y dice, ¿cómo voy a llevar yo la carga de otro? Ese problema es de él, no es problema mío. Yo ya estoy ya crecido, ya estoy grande, fuerte, no necesito que otro me diga las cosas. ¿Cómo es posible? Lleva años en la fe y mira lo que le cuesta. Y sigue con los mismos problemas, y sigue con la queja, y sigue con su conflicto, sigue con su ansiedad. Y uno dice, ¿cómo es posible que se lleve tantos años en la fe? Y aquí dice, si tú te crees algo, te engaña a ti mismo. Así que cada uno somete a prueba su propia obra. No dice que uno debe someter a prueba la obra de otro, primeramente, sino que dice, cada uno someta a prueba su propia obra. O sea, nos exhorta a examinarnos nosotros mismos. Es decir, ¿cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Cómo estoy viviendo mi vida en comunidad? ¿Cómo estoy viviendo las relaciones con otros? ¿Hablo bien o hablo mal de otro? ¿Cómo está mi boca? ¿Cómo está siendo guiado mi corazón hablar acerca de otro? ¿Cómo están mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos? ¿Qué espero de otro? Tengo una tendencia a decir, ya, me aburro esta cuestión, desecho todo nomás, que hagan lo que quieran. O bien tengo la tendencia del Espíritu Santo a ser amoroso, a ser paciente, a ser lleno de gracia, de gozo, para que otros también sean santificados
en el Espíritu Santo, para vivir por Cristo, por Él y para Él, entonces, dice, tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Entonces acá dice, si tú estás creciendo, examínate y alégrate si estás creciendo. Y ve este año, 2020, que está pasando ya, que está acabando, ve cómo fue el 2019. Tú dices, ¿sabes qué? Creo que el Señor, a pesar de todo lo malo, entre comillas, que ha venido este año, todo lo difícil que ha sido, lo complicado que ha sido estar trabajando mucho o estar con temas quizá económicos o con temas de falta de tiempo o bien el cansancio por las redes sociales y las pantallas. Pero ¿sabes qué? Gracias al Señor podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y por tanto veo que Dios ha hecho una obra en mi vida que ha producido un fruto mucho más apacible, mucho más lleno de gracia, de gozo, de alegría, de fe y de esperanza. O bien decir, ¿sabes qué? Creo que el Señor sigue obrando en mi vida, pero yo me resisto a esa obra. A ver si yo pongo freno, resistencia, con mi autocompasión, con mi ansiedad, con mi orgullo, y le pido al Señor que me cambie. Pero eso no es, si llegamos a santificados del Señor y hay un crecimiento en nuestras vidas, no es para decir, mira, si yo lo pude hacer, de más tú lo pude hacer, porque mira cómo es posible, todos tuvimos la misma cantidad de tiempo, y mira cómo es posible que tú no seas capaz de servir en esto otro, y empezar a criticar a otros, y empezar a juzgarlo. No, sí podemos animarlo, pero no decir, ¿sabes qué? Mira cómo lo hice yo, de manera orgullosa, sino de manera llena de gracia y humildad, animar y exhortar a las buenas obras y al amor. Y después dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, debemos entender de que debemos llevar las cargas unos a otros, pero también entender de que nosotros debemos pesar nuestra carga, si sabes qué, mirar cómo está nuestro caminar, nuestra vida cristiana. Entonces, el Señor nos exhorta en este tiempo, primero, a ser generosos en cómo nos relacionamos con nuestros hermanos. Y la pregunta que debemos hacernos, cuando veo a un hermano cometiendo una falta, o cuando hay algo que no me gusta de un hermano, o hay algo que no me gusta del contexto, ¿cómo actúo? Me levanto en modo legalista y juzgo y critico y hablo mal y despotrico, o bien hablo cosas que no corresponden, o bien eh, animo a las personas a decir, ¿sabes qué? Pero el Señor sigue obrando en nuestras vidas, el Señor sigue obrando en nuestros corazones, el Señor sigue obrando, ánimo en el Señor, llevemos esta oración para que el Señor siga obrando en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestra ciudad, en la misión que estamos ejerciendo. Hay dos tipos, dos formas de hacerlo, dos formas de vivir esta vida en comunidad. Y también debemos decir, Señor, permítenos, Señor, corregir y también corregir en mansedumbre, en humildad, sabiendo de que soy débil. Si no es por el Señor, estaría perdido, sin esperanza y sin Dios. Y en Cristo soy fuerte, en Cristo soy fortalecido, lleno de Espíritu Santo para vivir su voluntad. Y si veo a alguien que está complicado, Señor, ayúdame a sobrellevar su carga unos a otros y de esta forma cumplir la ley de Cristo, que es capaz de buscar a la oveja perdida, esa que se arranca, esa que se descarrila, esa que se pone en lugares peligrosos, dejar la 99 e ir a buscar esa ovejita perdida y traerla al redil. Y también someter a prueba nuestra propia obra, preguntarnos, Señor, ¿cómo he vivido este año? ¿Cómo he vivido, Señor, en mi corazón, en mi familia? ¿Cómo están mis relaciones con mi hermano, con mi familia extendida, con mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi trabajo? ¿Cómo lo estoy viviendo, Señor? Y si lo estoy viviendo mal, hay dos formas. Hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, pedirle perdón al Señor y pedirle su ayuda, pedirle su auxilio, pedir que Él haga en nuestro corazón una obra perfecta, que nos llene su Espíritu Santo y que haya un fruto del Espíritu en nuestras vidas. En segundo lugar, tenemos también la responsabilidad de abrir nuestro corazón contra con un hermano maduro en la fe,
y pedirle ayuda, contarle, incluso el contarle, y precisamente para que oren por uno, va a ser un motivo de alegría para el Señor, porque el Señor va a ver que estamos ejerciendo la vida de cuerpo. Y también animar a otros a vivir de esta forma. Entonces, si estamos viviendo una vida complicada, en pecado, en dificultad, pedirle perdón al Señor y confesar esto a un hermano maduro en la fe. Y si estamos viendo que un hermano comete un pecado, eh, pedir ayuda al Señor también, pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, gracia y mansedumbre para ver la forma en que esta persona puede ser abordada, pero también involucrarnos en eso, con gracia y humildad. Y de esta forma, dice Pablo, vamos a cumplir la ley de Cristo, siendo generosos en nuestras relaciones con gracia, con humildad y sencillez, y no teniendo relaciones desechables, que se acaban cuando algo no me conviene, cuando algo ya no me gusta, o cuando algo ya no me llama la atención. Creo que el Señor nos exhorta a vivir de esta forma en un proyecto comunitario de la vida del Evangelio. Así que hoy día el sermón va apuntado a eso, a entender de que debemos llevar las cargas unos a otros, que nos necesitamos, que somos comunidad, que somos el pueblo de Dios, que el Señor nos creó para vivir en comunión con Él y comunión con otros. El próximo año, ¿qué se viene? No sabemos lo que se viene el próximo año en términos de contexto, pero sí sabemos que el Señor nos manda a lo mismo. Perseveremos en el Señor, seamos animados por Él. No sabemos qué se viene en cuanto a circunstancias, pero si nos podemos juntar en la plaza, nos juntamos en la plaza. Si nos podemos juntar en el colegio, nos juntamos en el colegio. Si nos podemos juntar por Zoom, nos juntamos por Zoom. Vamos a hacer todo lo posible para poder reunirnos. O en las casas, nos juntamos en las casas. Porque el congregarse es eso mismo. Es llevar la carga uno a otro y estar dispuestos a animarnos al amor y a las buenas obras. ¿Saben por qué? Porque hubo uno, Cristo el Señor, que sobrellevó nuestras cargas. Él caminó la milla extra, Él puso la otra mejilla, Él estuvo dispuesto a sufrir por amor nuestro, por amor hacia nosotros, nuestras vidas y su iglesia. Si el Señor hizo eso con nosotros, ¿cómo nosotros, viles pecadores, no vamos a hacer eso por nuestro hermano, nuestra hermana? Si nosotros también hemos estado ahí en pecado y alguien nos ayudó y alguien nos corrigió o alguien nos desafió o nos llamó la atención, lo mismo, unos con otros. Entonces, que haya tanta humildad en nuestro corazón para ser corregido, haya tanta humildad para corregir a otros en mansedumbre y tanta humildad en nuestro corazón para que podamos vivir en temor del Señor y rápidamente confesemos nuestro pecado y no tengamos que esperar que venga un Natán a sorprendernos en nuestro pecado, sino que podamos estar abiertos ante el Señor para poder disfrutar el máximo don que tenemos, que es la comunión que tenemos con Él, con el Señor, gracias a Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Así que los invito a orar, también les invito a pedir al Señor por nuestras vidas, que seamos santificados por Él y por nuestra iglesia, seamos santificados unos con otros y animados a la fe del Evangelio unos a otros. Así que los invito a orar. Señor, te damos gracias porque entendemos que el Evangelio no se puede vivir de manera individual, no se puede vivir de manera privada, Señor, sino que se vive en comunidad, unos con otros, en la congregación donde tú nos pusiste, Señor. Y aquí estamos, Señor, para pedirte que nos des gracia, que nos des entendimiento, sabiduría, humildad, Señor, para reconocer nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, y también para pedirte ayuda y auxilio cuando estemos en pecado, Señor. Y también pedir humildad para contar esto a otros. Y también humildad para no juzgar cuando escuchamos de un hermano que cae, sino que nos des gracia y humildad para estar involucrados y comprometidos por su restauración, Señor. Te pedimos que tú protejas a nuestra iglesia del legalismo, de la acusación, pero también del libertinaje en que no se confronta el pecado. Te pido sabiduría, Señor, para cada situación que podamos estar viviendo.
que tu Santo Espíritu nos sea guiando a arrepentimiento, y también te pedimos que si hay algún pecado oculto en nuestras vidas, que tú lo pongas a la luz, Señor, y te pido que tengamos la gracia y la bendición de disfrutar de un Natán que nos llama la atención, Señor, a nuestras vidas, Señor. Pero te pido también que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para que rápidamente estemos rendidos a tus pies, pueda confesar el pecado delante de ti y contar esto a otras personas, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Y te pedimos que este tiempo, este año que estamos cerrando, lo podamos cerrar en ti, en gratitud, en humildad, sencillez, y dispuesto a que tú sigas obrando en nuestros corazones el año que viene. En el nombre de Jesús. Amén.